Los judíos estarían en cautiverio 70 años. ¿Es ese un gran plan? La verdad es que sí. Nosotros no entendemos, pero de verdad es un gran plan. Veamos esta situación trasladada a nosotros. Fuimos rescatados de una condenación eterna, de una vida corrompida. Ahora somos cristianos y aun cuando vivimos en un mundo que nos desprecia, ¿qué habrá al final, me pregunto? ¿Qué será de nosotros cuando esta cautividad de este mundo acabe? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo sé los pensamientos que tengo. No te desesperes. Yo sé, dice Dios. ¿No te da confianza eso en la densa oscuridad de este mundo? Si estamos sanos o no, si somos prósperos o no, si hay ánimo o desánimo, si en la vida todo nos sonríe o todo se nos niega, si hay alegría o depresión, si es esto o lo otro, cualquiera que sea nuestra condición, repito lo que acabo de leer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. La carta de Jeremías. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Parte de mi testimonio de vida es precisamente el estar aquí en México. En realidad, yo no nací en este país, sino en Tegucigalpa, Honduras. Por razones familiares, llegué a la ciudad de Salamanca, en Guanajuato, a los 12 años. Han pasado casi 36 años de eso, y por razones laborales, el día de hoy, mi esposa, mis hijos y yo vivimos en Querétaro. Puedo decir de primera mano el impacto que es cambiar abruptamente el lugar de residencia que por años disfruté. Nunca en mi cabeza pasó, aunque fuera un niño, de moverme jamás de Tegus, como se le dice de cariño a la ciudad. Sin embargo, prácticamente en el último año que estuve en mi país de origen, pasaron muchos acontecimientos dentro de nuestro seno familiar que estaban dando avisos que algo trascendente estaba a punto de suceder. Cuando todo eso pasó, me vi de la noche a la mañana en una ciudad muy diferente, con gente muy diferente y hasta un acento muy peculiar, el cual ahora mismo yo lo tengo. Ya perdí el acento hondureño. Los primeros 3 años fueron terribles para mí, y cuanto más que llegué en la secundaria, época en la que los niños pueden ser muy crueles en ciertas situaciones. Aunque hablaba el mismo idioma, los modismos eran otros, las costumbres bastante diferentes, y tantas cosas nuevas que tenía que adaptarme. Después de estos 3 años, ya estaba adaptado y viviendo mi nueva vida en México. El día de hoy soy mexicano naturalizado y no tengo ninguna intención de irme del que ahora considero mi país. Aquí me casé y mi esposa y yo tuvimos nuestros 3 hijos. Dios nos ha bendecido mucho y aún lo sigue haciendo. Los capítulos 29 al 33 de Jeremías cambian un poco la intencionalidad del mensaje de Dios, como lo veremos tanto en este como en algunos de los siguientes mensajes. El capítulo 29 describe cómo Jeremías escribe una carta a varias personas, pero muy en especial a quienes habían sido llevados cautivos a Babilonia durante la segunda invasión de Nabucodonosor. Contrario a lo que se pudiera pensar por lo que vamos a leer, esta carta fue un consuelo y tenía la intención de animar a aquellos cautivos que lo habían perdido todo. Faltaría una tercera invasión, la más cruel de todas, pero desde esta segunda ya Dios estaba mandando palabras cuya intención era sobrellevar el cautiverio que apenas estaba empezando y que tendrían que soportar por largos años. Leamos los primeros 7 versículos de este capítulo 29. Y estas son las palabras de la carta que Jeremías profeta envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia, después que salió el rey Jeconías y la reina, y los del palacio, y los príncipes de Judá y de Jerusalén, y los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, los cuales envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y morad, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos.
casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os hagáis pocos, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hacía como 7 años desde que Nabucodonosor había invadido Jerusalén por primera vez, cercando la ciudad, lo que al parecer era su mejor táctica, pues en las 3 invasiones hizo exactamente lo mismo. Debemos entender que en ese momento comenzaron los 70 años de cautiverio. En aquella ocasión se había llevado cautivos los ricos y potentados de la ciudad, y como dato, entre aquellos estuvo también Daniel, como lo dice Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2, el que en un futuro sería uno de los más destacados profetas de la Biblia. Durante esos 7 años, no solo Babilonia los invadió. Un poco antes, Faraón Necao hizo lo propio, comenzando así la era de terror más angustiosa que el pueblo de Dios vivió. Después de Babilonia, otros pueblos alrededor también se aprovecharon e hicieron sus invasiones y saqueos, mostrando Dios los primeros indicios de que sus palabras se estaban cumpliendo. Aún con todo, Jerusalén, por increíble que parezca, todavía se mantenía en pie. Era para que aquellas personas voltearan a verlo para pedir arrepentimiento, pero eso nunca pasó. Justo en el tiempo de esta narración, Nabucodonosor invadió por segunda ocasión Jerusalén, como era de esperarse, poniéndole un cerco alrededor, y después de 3 meses, cuando estaban experimentando hambruna y aflicción, aunque no tan fuerte como la de la tercera invasión, salió el recién coronado rey Jeconías a pedir clemencia y ver cómo resolver el problema. Nabucodonosor lo tomó cautivo para jamás volver a Jerusalén. Como lo mencioné en algún momento anterior, este rey fue importante, pues él es quien siguió la línea mesiánica hasta llegar a Jesucristo. Más de este tema lo veremos cuando lleguemos al capítulo 52. Con todo este contexto, nadie podría esperar palabras de ánimo, y cuánto menos las merecían aquellos judíos por su rebeldía recalcitrante. No obstante, esta carta es precisamente lo que trae: palabras de ánimo para el pueblo cautivo, que ya estaba empezando a hacérsele presente el futuro que Jeremías les profetizó no hace mucho. En medio de esas horribles vivencias que estaban experimentando en carne propia, Jeremías les escribe lo siguiente. Jeremías capítulo 29, versículos 5 y 6. Edificad casas y morad, y plantad huertos, y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que paran hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os hagáis poco. Eso suena muy raro en primera instancia. Estaban como esclavos en una tierra extraña, y hay evidencia bíblica, como el Salmo 137, por ejemplo, de que recibían burlas y vejaciones de sus captores en la misma Babilonia. Recién los habían arrebatado violentamente del lugar que los vio nacer, y por consiguiente, al leer estas palabras de la carta que Jeremías escribió, era un balde de agua fría que apagaba cualquier esperanza de salir libres de la majestuosa ciudad principal de los caldeos. Si nos ponemos en su lugar por un momento, es lógico pensar que si somos capturados contra nuestra voluntad, anhelaremos fervientemente el momento de nuestra libertad. Sin embargo, ese no era el mensaje de esta carta. De hecho, si saltamos por un momento a los versículos 27 y 28, encontramos la reacción de aquellos que la leyeron. ¿Por qué pues no has ahora reprendido Jeremías de Anatot, que os profetiza falsamente? Porque por eso nos envió a decir en Babilonia: largo va el cautiverio, edificad casas y morad, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Querían ser libres, pero eso no era lo que se les estaba informando. Construyan sus casas, tengan sus hijos y que ellos formen sus propias familias. Ese no era un mensaje de libertad, sino más bien de que se hicieran a la idea de que jamás saldrían de Babilonia. Esto es impactante desde cualquier perspectiva. De este tipo de cosas de parte de Dios ya nos hemos enterado con anterioridad. Él no piensa como nosotros y sus decisiones nos parecen tan extrañas de momento, pues difícilmente somos capaces de ver más allá de nuestra propia nariz. Fue terrible para aquellos cautivos escuchar que sus últimos días los verían en esa ciudad, hermosa y majestuosa, pero idólatra y con gente nefasta y embriagada de poder, a las que simplemente no podían vencer ni quitárselas de encima. Debió ser un shock cuando escucharon la siguiente orden inspirada de Dios. Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice traspasar, y rogad por ella a Jehová,
porque en su paz tendréis vosotros paz. Es decir, por aquellos que los llenaban de tanta vejación, Dios les manda que oren por ellos para tener paz. Me llama la atención que las nuevas versiones de la Biblia sustituyen la palabra paz por la palabra prosperidad, diciendo que si esta ciudad prospera, el pueblo de Dios también prosperará. Eso es precisamente lo que no me agrada de las nuevas versiones y por eso no estoy de acuerdo en cambiar la Reina Valera 1909. Esa es mi Biblia y con esa me quiero quedar. Si Babilonia ya era próspera, ¿cómo puede sonar lógico orar para que sea prosperada? Ya lo era. Esa traducción saca fuera de todo contexto el mensaje principal de la carta de Jeremías. En realidad, Dios le da a su pueblo paz independientemente de las circunstancias y el lugar en el que pueda estar viviendo. ¿Qué es esto que Dios está pidiendo? Así es como Dios piensa, ¿no es cierto? Orad por vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿No es eso enseñanza de Cristo? Además, hay una promesa si hacen esto, porque en su paz tendréis vosotros paz. El plan de Dios es este. Jamás van a regresar a Jerusalén, pues está ya devastada y dentro de muy pronto vivirían la invasión más atroz que jamás se hubieran imaginado. Pero estando en Babilonia, increíblemente vendrían para ellos y sus queridos hijos tiempos de paz. Así es cuando estamos bajo su sombra. Así es la vida cristiana. Podremos estar en medio de este mundo, una Babilonia más majestuosa que la de Nabucodonosor, pero a la vez más perversa y atrayente. Pero orando por quienes nos rodean, nosotros mismos tenemos paz y avanzamos en esta nuestra vida cristiana. Esta carta también revela que los cautivos estaban recibiendo palabras de falsos profetas que les decían que pronto saldrían del yugo de los caldeos. Había hombres como Ananías que les decían que Nabucodonosor iba a ser derrotado de algún modo. Por supuesto que eso nunca sucedió. Sabemos no solo por la historia, sino por la misma Biblia, que él murió siendo todavía el rey del imperio más poderoso del mundo en ese entonces. Jeremías les escribe entonces en el capítulo 29, versículos 8 al 10. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni miréis a vuestros sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para tornaros a este lugar. Muchas veces quisiéramos que las cosas fueran de una manera, pero Dios tiene otros planes. Nos desesperamos porque no es lo que nosotros decimos. Somos tan tendientes a pensar que nuestra manera de concebir las cosas es la mejor, que no es posible que estemos viviendo tanta contrariedad que si fueran las cosas diferentes, viviríamos mejor. Digamos lo que digamos, Dios tiene otros planes. No son tus planes, son sus planes. Es una irreverencia decir que Él va a cumplir los deseos egoístas de nuestro corazón, que Él nos va a dar éxitos y prosperidades materiales en este mundo. No han entendido quién es Dios los que promueven declaraciones de sanidad y prosperidad en este mundo. Ese no es el Dios de la Biblia. Este mundo promueve que nosotros somos el centro de nuestras vidas y que nuestra individualidad es endiosadamente valiosa. Hay alguien más trascendente que nosotros mismos y sus pensamientos definitivamente son más altos y profundos que los nuestros. Y por cierto, ¿qué piensa Dios? Si es verdad que Dios tiene grandes planes para nuestra vida, ¿cuáles son entonces? Los judíos estarían en cautiverio 70 años. ¿Es ese un gran plan? La verdad es que sí. Nosotros no entendemos, pero de verdad es un gran plan. Veamos esta situación trasladada a nosotros. Fuimos rescatados de una condenación eterna, de una vida corrompida. Ahora somos cristianos y aun cuando vivimos en un mundo que nos desprecia, ¿qué habrá al final, me pregunto? ¿Qué será de nosotros cuando esta cautividad de este mundo acabe? Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo sé los pensamientos que tengo. No te desesperes. Yo sé, dice Dios. ¿No te da confianza eso en la densa oscuridad de este mundo? Si estamos sanos o no, si somos prósperos o no, si hay ánimo o desánimo, si en la vida todo nos sonríe o todo se nos niega, si hay alegría o depresión.
si es esto o lo otro, cualquiera que sea nuestra condición, repito lo que acabo de leer, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este pueblo, tan lleno de sus maldades, estaban cegados y no podían ni querían ver la bendición tan grande de que Dios estaría con ellos todo el tiempo de su cautiverio. ¿Te das cuenta, mi hermana? Dios estará contigo todo el tiempo, no importando las circunstancias que vivas. Jeremías 29, versículos 12 al 14. Entonces me invocaréis, e iréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y tornaré vuestra cautividad, y os juntaré de todas las gentes, y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Todo es para ver las cosas de arriba, no las de la tierra. Tan grandes son sus planes, y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estas palabras eran de ánimo finalmente. Así como los israelitas siguieron su futuro en Babilonia hasta el final de sus días, así ahora. Tu vida ya no es como la corrupción de antaño de Jerusalén. Ya no eres hoy el condenado ser humano lleno de iniquidad, aquel que fuiste antes de que Cristo llegara. No más. Tu futuro es con Él, y su voluntad y pensamientos son de paz sobre nosotros. Sí, de paz y no de mal. Esta carta también tuvo otros destinatarios. También les llegaron palabras a los que todavía no eran cautivos y que todavía estaban en Jerusalén. Esto es como el Evangelio. Para algunos es palabra de salud, para quien cree. Para otros, piedra de tropiezo y roca de escándalo. La incredulidad es el pecado más grande que el ser humano tiene sobre sí. Recuerden, el que no cree ya es condenado. Y el pueblo incrédulo, el que aun cuando no fueron cautivos, no quisieron creer ni escuchar, ese pueblo recibió lo que tenía que recibir. Jeremías 29, versículos 17 al 19. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí yo envío contra ellos cuchillo, hambre y pestilencia, y pondrélos como los malos higos, que de malos no se pueden comer. Y perseguirélos con espada, con hambre y con pestilencia, y darélos por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por silbo y por afrenta a todas las gentes a las cuales los habré arrojado. Porque no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, madrugando en enviarlos, y no habéis escuchado, dice Jehová. De nosotros se dicen cosas más cercanas a salud, pues como dice Hebreos, somos fieles para ganancia del alma. Busquemos a Dios y su paz, pues ese es su pensamiento para nosotros. Que el Señor les bendiga. Gloria a Cristo.